Gemara 44, Carilla A, anteúltimo renglón, las últimas tres palabras. La Gemara nos había dicho hasta este momento la de la ya que hizo Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, así dijo la Gemara anteriormente, Rabbi Abu dijo el nombre de Rabbi Yohanan, que el pasuk que habla con respecto al nazir, que dice Mishrat Anavim, lo que sumerja uno en las uvas, viene a enseñarnos que Heter Mitztaref Leisur, que lo permitido complementa la cantidad de lo prohibido para que pueda ser castigado. Es decir, en todos los isurim de la Torá, en todas las prohibiciones de la Torá, vimos que hasta que la persona no consuma la cantidad indicada por la Torá, no es merecedora del castigo. Y aquí, en el nazir, teníamos una excepción a la regla, que nosotros sumábamos lo permitido, el pan complementaba a el vino para tener la cantidad y poder ser castigado. Eso lo aprendió de las palabras que dicen Mishrat Anavim, lo que sumergía en el vino. Sobre esto la Gemara nos dice, ¿acaso este pasuk, lo que uno sumerja, que está escrito con respecto al nazir, vino para esto? De Tania. Este pasuk lo necesitamos para que esto que ya estudiamos en otra oportunidad, Mishrat Liten Ta'am Ke'aikar, viene a enseñarnos otro concepto nuevo relacionado con los alimentos prohibidos. Normalmente, cuando la Torá nos prohíbe un producto, por ejemplo, la sangre, el sebo, es prohibido consumir del producto. Ahora bien, aquí la Torá nos está innovando y diciéndonos una cosa distinta. Puede ser que no tengamos acá el producto prohibido en absoluto, pero quedó de su sabor. El sabor del artículo prohibido quedó absorbido e impregnado en otro alimento, un alimento permitido. Igualmente no se lo puede consumir. Ta'am ke'aikar. El sabor es como si fuese el mismo cuerpo del producto prohibido. She'im shala anavim b'mayim. Si la persona sumergió, por ejemplo, uvas dentro del agua, y ahora el agua tomó del sabor de las uvas y tiene sabor a vino o a jugo de uva, hayam, la persona esta va a estar, el nazir en este caso puntualmente, va a estar en falta y le daríamos latigazos como si fuese que él tomó vino, a pesar de que lo que nosotros tenemos aquí es solamente agua que tomó del sabor del vino, y a eso se refiere el pasuk cuando dijo Mishrat Anavim, lo que haya sido sumergido con las uvas, que se refiere a agua con las uvas, si las aguas tomaron del sabor que están prohibidos. Así es como estudiaron los Jajamim las palabras de la Torah Mishrat Anavim, es decir, que le damos otra utilidad, nos enseña el concepto que el sabor es como el objeto o como el artículo prohibido, no para enseñarnos que lo permitido complementa la cantidad de lo prohibido. Y de aquí, así continúa la Baraitá, y de aquí tú aprendes para todas las prohibiciones de la Torá este mismo concepto. Uma nazir, shen isurolam. Si el nazir, la prohibición que tiene el nazir de consumir de los productos de la uva, no es una prohibición eterna, es una prohibición temporal. El nazir puede poner la cantidad de tiempo por la que él formula su voto, pero cualquier nezirut estándar que la persona no haya especificado, Stam Nezirut Sheloshim Yom, tiene una duración de 30 días. Quiere decir que está restringido para consumir, por ejemplo, esta botella de vino, él tiene prohibido consumirla durante 30 días. Pasados los 30 días, puede tomarla y beberla sin ningún problema. Además, Ve'en Isuro Isurana. Segundo atenuante que hay, no solamente que la prohibición es temporal, sino que solamente está prohibido de consumir. No tiene prohibición de tener el provecho del vino. Él puede venderlo, puede regalarlo, etc. Y tercer atenuante, Veyesh eterle isuro. De hecho, incluso dentro de los 30 días de su voto, hay manera de permitirlo. Existe el concepto de hatarat nedarim. Él puede presentarse delante de 3 personas, justificar y argumentar de acuerdo a las características y criterios que trae la Gemara, el Talmud en el Tratado de Nedarim, y se le puede absolver
de su voto y permitirle el consumo del vino incluso dentro de los 30 días originales. Quiere decir que la prohibición que tiene el nazir de consumir, siguiendo el ejemplo de este vino, es una prohibición relativamente muy liviana, ya que es posible, primero, es temporal, la prohibición es temporal. Es posible también permitir la prohibición que hay, como estamos diciendo, a través de la anulación de su promesa, y es solamente prohibido consumir y no tener provecho de él. A pesar de todos estos atenuantes, la Torá dijo, si hay gusto de lo prohibido, no se lo puede consumir. Entonces, asabotam keikar, igualmente la Torá hizo que el sabor de lo prohibido se considere como el objeto y como la uva en sí misma. Kil'aim. Si nosotros tomamos el ejemplo de Kil'aim, Kil'ea Kerem, hablamos en su momento que esa persona que siembra un grano de trigo, uno de cebada y una semillita de uva, nos crece el viñedo y va a crecer por ahí también las espigas. La Torá prohibió esto rotundamente. Sheisuró y sur olam. Lo que crezca va a estar prohibido y va a estar prohibido para siempre. No hay manera de que pueda permitirse estas uvas que crecieron del Kil'ea Kerem, ni ahora ni nunca. Ahí ya tenemos que es mucho más severo que la prohibición que tiene el nazir, que era solamente por 30 días y pasados los 30 se podía. Aquí no, estas uvas ni hoy, ni mañana, ni nunca se van a poder consumir. Ve Isuró, Isuraná. Además, no solo está prohibido consumir las frutas estas, las uvas, está prohibido cualquier tipo de provecho. La Torá exige que lo incinere, porque nada de provecho te puede tener de estas uvas. Ve Isuró. Y en tercer lugar, no hay manera de permitir la prohibición. No hay ninguna vuelta, ninguna artimaña en la que nosotros podamos quitar la prohibición que ya recayó sobre estas frutas, cosa que en el nazir sí había manera, como dijimos, de absolverlo de su voto, de su promesa. Aquí no existen esas posibilidades. Vemos que en todo sentido la prohibición de Kil'ea Kerem, de esta cruza de viñedo con trigo y cebada, es muchísimo más severa. Entonces, Enodin, Sheyasetam Kaikar, no va a ser más aún por criterio y lógica que también el sabor de las uvas del Kil'ea Kerem que deben estar prohibidas. Si al nazir, que tiene prohibiciones mucho más livianas, el sabor queda prohibido también, cuanto más y más con respecto a Kil'ea Kerem, a esta cruza, que tiene que estar prohibido. Y eso también podemos volver a hacer ese mismo tipo de análisis con respecto a la prohibición, por ejemplo, de Orlá, los frutos que crecen dentro de los 3 años de haber sido plantado el árbol, que también ahí la Torá lo prohíbe. Hay dos, ahí tenemos solamente 2 puntos más graves, no 3 como en la cruza de Kil'ea Kerem. Tenemos por un lado que está prohibido para siempre. ¿Qué quiere decir está prohibido para siempre? Los frutos que crecieron dentro de los 3 años, esos mismos frutos, no hay manera de permitirlas nunca más. No es una prohibición temporal. Por otro lado, no se puede tener ningún tipo de provecho. No hay manera. La Torá dice que también debe ser incinerado. Pero sí, hay un momento en el que se va a permitir. Pasados los 3 años, los frutos que crezcan sí van a estar permitidos. Entonces, tiene ese pequeño atenuante. Pero de todas maneras, sigue siendo más grave y más severa la prohibición de la Orlá que la prohibición que tiene el nazir. Eso igualmente, si al nazir el gusto, el sabor solo ya queda prohibido, más aún en la prohibición de Orlá, los frutos de los 3 años, que va a estar prohibido su sabor. Entonces, claramente vemos de aquí, de esta baraitá, que el Mishrat Anavim, lo que figura en el pasuk con respecto al nazir, viene a enseñarnos este nuevo concepto de el sabor se prohíbe como si fuese la fruta prohibida. Entonces, como tú, Rabbi Yohanan, has dicho que viene a enseñarnos Heter Mitztaref Leisur, que lo permitido complementa la cantidad de lo prohibido. Hamanir Banani, y se llamará, lo que figura en esta baraitá es la opinión de los Jajamim. Jajamim son los que estudiaron
que el pasuk que habla del nazir, el Mishrat Anavim, lo que se sumerja con las uvas, viene a enseñarnos sobre el sabor. Rabbi Yohanan, de Amar que Rabbi Akiva. En cambio, Rabbi Yohanan, lo que utilizó el pasuk para enseñarnos que lo permitido complementa lo prohibido, no va acorde a la opinión de los Jajamim. Él lo que dijo es acorde a la opinión de Rabbi Akiva. Es decir, discutieron Rabbi Akiva y Jajamim si este pasuk, Mishrat Anavim, lo que se sumerja con las uvas, viene a prohibirnos el sabor o viene a decirnos que lo permitido complementa la cantidad de lo prohibido. Lo que estudiamos aquí son las palabras de Jajamim. Y Rabbi Yohanan, lo que él dijo es acorde a las palabras de Rabbi Akiva, que él considera que lo permitido complementa a lo prohibido. Sobre esto pregunta la Gemara: hey Rabbi Akiva, ¿de qué Rabbi Akiva estás hablando tú? ¿Dónde encontraste esta discusión? Y de Rabbi Akiva de Matenitim. Si acaso te refieres a Rabbi Akiva que figura en la Mishnah, en el tratado de Nazir, como está escrito, Ditenan, como dice ahí la Mishnah. Rabbi Akiva Omer, Nazir sheshara pito bayayin, veyesh bo letzaref, que de kazait hayab. Un Nazir que sumergió el pan en el vino y hay para sumar un kazait, el Nazir que lo consume, le corresponden los latigazos. Al margen, ¿cómo calculamos un kazait de vino? Normalmente el kazait es una medida que se le aplica a los alimentos, no a las bebidas. De todas maneras, aquí la Torah nos indica que para el nazir, la medida prohibida es un kazait, del volumen de una aceituna en vino. La manera de calcularlo, dice Rashi, es llenar un recipiente con vino hasta el máximo. Este recipiente lo tenemos dentro de otro recipiente, es decir, tomamos una fuente, adentro colocamos un vaso y lo llenamos con vino hasta arriba. Luego colocamos una aceituna dentro. El vino que va a desbordar, la cantidad que desborde del vino va a ser similar a la cantidad del volumen de la aceituna. El espacio que ocupa la aceituna dentro del vaso va a provocar que salga el vino, que desborde el vino. Esa cantidad de vino que desborda sería el equivalente al kazait, el equivalente al volumen de una aceituna. Y aquí Rabbi Akiva nos está diciendo que la persona que sumerge el pan dentro del vino y hay para sumar la cantidad de un kazait, del volumen de la aceituna, el nazir que lo consume le corresponde malkuyot, le corresponde el latigazo. Vemos entonces que Rabbi Akiva sostiene que sumamos lo permitido con lo prohibido, porque ahí estaba hablando del pan que se sumergía con el vino. Dice de Marado Mimai, de Mipat Umiyain, ¿quién dijo que la cantidad era alcanzada sumando el pan con el vino? Yo puedo interpretar distinto lo que está escrito ahí. Dilma Miyain la Judé. Yo entiendo, o puedo interpretar, que ahí se refiere que tenemos la cantidad del kazait, de este volumen, solamente de vino. Vejitema, y si vas a argumentar, Miyain la Judé, Maile Membra, si se llega a la cantidad solo con el vino, ¿qué necesidad hay que el Taná venga a enseñarnos que está prohibido? Es claro y evidente. Estoy consumiendo la cantidad prohibida por la Torah de vino. ¿Cuál es la necesidad de aclarar algo así? Akamashbalan, eso yo voy a explicar, que viene a enseñarnos lo siguiente. Afalgab de Tarovet, e incluso que no es vino puro. El vino que yo estoy consumiendo está mezclado dentro del pan y la Torah igualmente me enseña que debe estar prohibido y va a ser castigado. Así como estudiamos anteriormente, que está la prohibición de comer el pan, el producto leudado propiamente dicho. Y necesitábamos otro pasuk para enseñarnos ta'arovet hametz, el leudado que estaba mezclado con otros productos, porque no es lo mismo. También aquí, seguro que la persona que consume un revi'it de vino, el nazir que consume, un kazait, el nazir que consume el volumen de una aceituna de vino, va a estar en falta. Pero eso es cuando es vino puro. Aquí, que está mezclado y absorbido dentro del pan, hubiésemos dicho quizás no está dentro de la prohibición, eso es lo que el Taná vino a enseñarnos. Incluso mezclado dentro del pan,
también está dentro de la prohibición de la Torá. Entonces, por las palabras que figuran ahí en la Mishnah, no tenemos una prueba que Rabbi Akiva diga que se suma lo permitido con lo prohibido. Ela, Rabbi Akiva de Beraita, sino tenemos otro Rabbi Akiva en la Beraita, no en las palabras de la Mishnah, sino lo que él habló y se plasmó en la Beraita. De Tanya, Rabbi Akiva Omar, Rabbi Akiva enseñó y dijo, Nazir sheshara pito beyain, que el Nazir que sumergió el pan en el vino, Beachal kazait mi pat umiyain, y consumió el volumen de una aceituna entre el pan y el vino. Mi pat umiyain, entre el pan y el vino llegó a este volumen, hayab, hay que darle latigazos. Y aquí está claro que Rabbi Akiva sostiene que lo permitido complementaba lo prohibido, que esas son las palabras que nos enseñó también Rabbi Yohanan, donde dijo que en todas las prohibiciones de la Torá, lo permitido no complementa lo prohibido. Caso excepcional, dijo Rabbi Yohanan, el Nazir. Y aquí vemos que esas palabras son perfectamente compatibles con lo que dijo Rabbi Akiva. Pregunta entonces la Gemara, excelente, Rabbi Yohanan, lo que él dijo va de acuerdo a la línea de pensamiento de Rabbi Akiva. Pero si es así, Rabbi Akiva tam kei kalmen ale, ¿de dónde aprende entonces Rabbi Akiva que el sabor también está prohibido como si fuese el fruto o la comida prohibida en sí misma? Jajamim habían aprendido esto de Mishrat Anabim, de lo que Pasuk habló con respecto al Nazir, de si sumergió. Pero Rabbi Akiva, él utilizó el pasuk ese para decirnos que complementa lo permitido a lo prohibido. Entonces, si él utiliza el pasuk para eso, no le queda una fuente de aprendizaje de donde aprendemos, valga la redundancia, que el gusto solo también está prohibido. Y Alif mi basal bajalá. La Gemara intenta responder, dice, lo aprende de la prohibición de carne con leche. La tama de almahu, de azul. ¿Acaso la prohibición ahí no es solamente por el sabor? Una persona cocinó carne en leche, ahora quita el trozo de carne de la olla y tiene solamente carne. Esa carne está prohibida de consumir porque tiene sabor a leche absorbido dentro de ella. No hay mamashut de halab, no hay consistencia de leche dentro de la carne. Incluso que nosotros, si la hayamos exprimido, no va a salir leche de esta carne. Y sin embargo está prohibido. ¿Por qué? Porque tiene sabor a la leche. Ahí tienes una prueba de que solo por el sabor la Torá lo prohibió. Y de ahí aprendemos para todas las prohibiciones de la Torá que con el sabor ya es suficiente para prohibirlo. Así la Gemara quiere explicar en Rabbi Akiva. Y aquí también las demás prohibiciones no vamos a hacer diferencia. Pero los Jajamim dicen, no es posible aprender de basar de halal. De carne con leche no podemos aprender. Necesitamos una fuente clara. De ahí es imposible aprenderlo. ¿Por qué? De carne con leche no podemos aprender. De Hidushu, ahí hay una novedad. Toda la prohibición de carne con leche es una prohibición novedosa que va contra todos los criterios de las prohibiciones de la Torá. ¿Cuál es la novedad? Y de ahí de Judé. De ahí de Judé Share. Si quizás tú vas a argumentar, la novedad que hay en carne con leche es la siguiente. La carne por sí misma, por sí sola, está permitida. La leche por sí sola está permitida. Entonces, se trata acá de dos productos permitidos por la Torá. Uveadea de azul y conjuntamente están prohibidos. ¿Cómo es posible? Permitido más permitido me fabrica una prohibición. No tiene ningún criterio, ninguna lógica. Entonces, sabemos que toda la concepción de la prohibición de carne con leche va contra los criterios normales que dijo la Torá. ¿Cómo podemos aprender de ahí para el resto de las prohibiciones? La existencia en sí misma de la prohibición de carne y leche no es normal, no es lógica, va con criterios novedosos. Entonces,
quedan los criterios novedosos solamente ahí y no podemos aprender para el resto. Si esta es la novedad, Kil'aim Name, la prohibición de Kil'aim, de no cruzar animales, de no cruzar frutos, injertos en frutos, etc., también funciona de la misma manera. Yo puedo tener, por ejemplo, lana, que está permitida, las ropas de lana, lino, es una ropa permitida. Mezclo la lana con el lino, es una prohibición. ¿Y cómo es posible? La lana estaba permitido vestirla, el lino estaba permitido vestirlo. Fabrico una ropa con lana y lino, ahí está la prohibición de la Torá. Lo mismo, una persona tiene una vid, la uva está permitida, el trigo y la cebada están permitidos. Siembro la semilla de trigo con la de cebada y la semillita de uva, está prohibido también. Entonces, eso no es novedoso, eso ya encontramos normal en la Torá, que pueden ser cosas permitidas, pero no todo lo permitido es compatible con otra cosa permitida. Al cruzar dos cosas permitidas no es una buena combinación y generan una prohibición. Eso es algo normal. Entonces perfectamente podríamos aprender de carne con leche para el resto de las prohibiciones. De Azur y conjuntamente están prohibidos. Si no apuntamos a ese lado. Lo novedoso que hay en carne con leche es lo siguiente. Si una persona deja la carne en remojo durante 24 horas, durante todo el día deja la carne en remojo con leche, esa carne absorbe del sabor de la leche. Lo retiramos e incluso lo podemos enjuagar. Y cuando uno coma de la carne, va a sentirle el sabor a la leche que se impregnó dentro de la carne. Y sin embargo, Share, de acuerdo a la Torá, está permitido. Jajamim lo prohibieron, pero de acuerdo a los conceptos de la Torá, eso está permitido. Bashile, Bashuli, Azul. Lo cocinó un poquitito, ahí está prohibido. Cuando la Torá nos da la prohibición, dice lo te bashel gediba jaledimo, que no se cocine el corderito, el cabrito, con la leche materna, ¿sí? Con la leche de su madre, de su progenitora. Pero, ¿qué entendemos aquí? Que el sabor no es suficiente para que lo prohíba. Hay que cocinarlo y recién al cocinarlo se prohíbe. Pero, ¿la combinación era la prohibida? No, aquí esto es un concepto más novedoso. La combinación de carne con leche tampoco está prohibida. Porque si yo combino la carne con la leche en frío, por nada que absorba de su sabor, está permitido también. Solo al ser cocinado es que está prohibido. Esto es un concepto único que lo encontramos solamente en la prohibición de carne con leche. Entonces, si ya tiene criterios únicos, no podemos aprender de carne con leche para el resto de las prohibiciones. Por eso es que Jajamim dijeron, no podemos aprender de carne con leche y necesitamos el pasuk de Mishrat Anavim, de el Nazir que sumerge, para aprender de ahí el concepto que el sabor solo está prohibido. Entonces la Gemara vuelve a analizar y dice Rabbi Akiva me. Entonces Rabbi Akiva también. No puede ser que Rabbi Akiva haya aprendido el concepto de Tam Keikar, que el sabor es como el fruto prohibido, por carne con leche. Rabbi Akiva me basado en Jalad Badaihidush, y se tiene esa razón. Rabbi Akiva también sostiene que la prohibición de carne con leche es novedad y no podemos aprender de ahí. Entonces, ¿de dónde aprende Rabbi Akiva que el gusto, el tam, que el gusto es como el producto en sí mismo? Él lo aprende de la prohibición de utilizar los utensilios y ollas de los goyim, de los gentiles. La Torá, cuando los Yehudim fueron a pelear contra Midian, les exigió tener que hacer agalá, tener que hacer una optimización de los kelim, de los utensilios y ollas de los goyim, para que nosotros podamos utilizarlos. Hay que hacerles agalá. Agalá es lograr despedir el sabor absorbido en las paredes de las ollas, de los tenedores, etc. Lograr despedir el sabor absorbido recién para poder utilizarlos.
Entonces, Giulen Ochrim, esto que despiden los kelim, los objetos de los gentiles. Lavta amave almahu de azul. ¿Acaso no es solamente gusto que está absorbido en sus paredes? E igualmente la Torá prohibió y dijo que no podemos utilizarlos a menos que hagamos la agalá, a menos que hagamos ese proceso de despedir, de quitarle el sabor que está absorbido en sus paredes. Ajaram menos será que también vamos a decir lo mismo en las demás prohibiciones, con el sabor es suficiente. De ahí Rabbi Akiva aprendió el concepto de Ta'am Ke'ikar. Rambanán, ¿y los Jajamim por qué no aprenden de ahí? ¿Por qué los Jajamim necesitan un pasuk exclusivo de Mishlat Anavim para aprender que el sabor solo ya está prohibido? Rambanán, los Jajamim consideran que la prohibición esta de lo que está absorbido en las paredes de la olla también es algo novedoso y no podemos aprender de ahí. Es decir, coinciden que la Torá exigió tener que hacer ese proceso de despedir, de expulsión del sabor. De todas maneras, no es suficiente con eso para aprender, porque todo el concepto que maneja ahí la Torá nuevamente es novedoso y atípico. De acuerdo mutar. Nosotros manejamos un concepto, gustos y sabores que están feos, que no están óptimos para el consumo, no están prohibidos por la Torá. Así aprendemos de Gamrera min nevelá, así aprendemos de la prohibición de la Torá. Cuando nos dijo lo tojelú hol nevelá, vimos esto al comienzo del capítulo 2 de nuestro tratado. Lo tojelú hol nevelá la queda ser bishareja titenena bajalá. No pueden comer de los cadáveres de los animales al ger, aquel ger toshab, como estudió la Gemara atrás, aquel gentil que aceptó y asumió no adorar a las idolatrías o cumplir con los 7 preceptos universales. Le tienes que dar de comer de ese animal. Ustedes no lo consuman, dénselo de comer al gentil este. ¿Qué nos quiso decir la Torá? Aprendió los Jajamim. Aquella que es apta para ser consumida normalmente por otra persona, en este caso el gentil, esa es lo que yo les prohibí a ustedes. Si no está apta para el consumo porque el sabor de él ya está pasado, ya comenzó a deteriorarse y tiene un sabor feo, esa no está prohibida. Así aprendemos el concepto de nevelá. Al decirnos la Torá que se lo podamos dar de comer a otra persona, quiere decir que está con un sabor agradable al paladar, que es posible consumirlo. Sabor no agradable, pagum, no está prohibido. Ese mismo concepto de ta'am pagum, un sabor feo, no está prohibido, es aplicable a lo largo de toda la Torá. Y sin embargo, viaja azul, aquí, con respecto al sabor que está absorbido en las paredes de la olla y de los utensilios, ese sabor ya queda feo. Al haber pasado incluso una noche dentro de las paredes metálicas, toma un sabor metálico feo y no está apto para el consumo normal. Y sin embargo, la Torá nos prohibió utilizar esas ollas y exigió la expulsión de todo el sabor absorbido. Esta es la novedad. ¿Cómo voy a aprender de ahí? Incluso el sabor feo, en este caso la Torá lo prohibió. De ahí no puedo aprender para los demás casos. Rabbi Akiva va a argumentar sobre esto y dice, no, yo considero que se puede aprender perfectamente de lo que la Torá exigió, expulsar los sabores de las ollas de los goim. Que de Rab Hiyá Bered Rab Huna, como encontramos, ¿sí? Que dijo Rab Huna Bered Rab Hiyá, de amar lo hace la Torá ela bekedera bat yomá. Él explicó que la Torá se está refiriendo solamente a aquellas ollas que los goim habían utilizado en ese mismo día que fueron conquistados. Lo que era del día anterior, ollas que usaron el día anterior, no es necesario hacer ningún procedimiento. La exigencia de la Torá era solamente para las ollas que fueron utilizadas en ese mismo día. Entonces el sabor que estaba absorbido en sus paredes era un sabor fresco y todavía agradable y potable al paladar. Por eso la Torá exigió la expulsión de esos sabores. Entonces, si solamente habló de esa situación, de lo que era fresco del día, el sabor es agradable y exigió expulsarlo, vemos que los sabores están prohibidos.
Por eso el Rabbi Akiva sí considera que puedo aprender de Giulei Nochrin, de esta orden de expulsar el sabor. El Kaj, no tentam lifgamo. Por lo tanto, como es del mismo día, no es un sabor desagradable. De Rambanán. Y los Jajamim dicen, igualmente considero que no es posible aprender desde ahí. Que de Rabat Yomana Mela Efshar, de la Pagma Purata. Incluso si estamos dentro del mismo día que lo utilizaron, no es posible decir que el sabor no se deterioró. El solo hecho de estar en contacto con el metal y quedar absorbido dentro de él, ya eso le quita el sabor y le da un toque feo a la comida. E igualmente la Torah lo prohibió. Entonces yo no puedo aprender para productos prohibidos con un sabor impecable y perfecto. Ahí la Torah prohibió. Aquí voy a decir que la Torah no lo prohibió. Por lo tanto, dice Jajamim, imposible aprender de aquel lugar, de aquella orden de expulsar el sabor. Eso es algo novedoso. Lo aprendemos de Mishrat Anavim. Lo aprendemos lo que dijo la Torah. Lo que sumerja en el agua con las uvas y tomen el sabor de las uvas está prohibido. Por su parte, Rabbi Akiva discute y discrepa con la opinión de los Jajamim y dicen sí, es perfectamente posible aprenderlo de los Giulei Nochrin, de los que despiden los sabores, las ollas de los Goim, ya que ese sabor es del mismo día y es válido para el paladar de las personas.